Buenas tardes, compañeros y maestra que no se encuentran el día de hoy. Nosotros les venimos a hablar sobre el eudemonismo. El equipo está conformado por Rowan, Emily, Nadia, Mariana Montserrat, Lisbeth, Eric, Ricardo y un servidor, Uriel. El eudemonismo es una postura ética filosófica que fundamenta las acciones morales del ser humano en la felicidad. Es decir, la única manera de ser felices sería obrando correctamente. El eudemonismo proviene del griego eudaimonia, que significa dicha, bienestar o felicidad. La Real Academia Española define al eudemonismo como teoría ética que coloca la felicidad como fundamento de la moralidad. En este sentido, los eudemonistas asumen que la felicidad es el fin último que todo ser humano desea alcanzar y por lo cual la única forma de experimentarla es actuando moralmente bien. Hay algunas teorías éticas que se han considerado como eudemonismo porque fundamentan sus normas morales en la realización de la felicidad. Algunas de ellas son el hedonismo ético, el estoicismo y el utilitarismo. El hedonismo ético plantea que el ser humano debe perseguir el placer y disminuir el dolor. El placer se debe obtener de forma moralmente bien, o sea, no puedes obrar mal o pensar mal para alcanzar, digamos, este hedonismo ético. Ahora el estoicismo propone que la búsqueda de la felicidad no se obtiene ni de lo material ni de placeres excesivos, sino que esta felicidad se encuentra en el control racional de los deseos. Y por último, el utilitarismo afirma que la mejor acción es aquella que produce la mayor felicidad y bienestar en el mayor número de personas. Bueno, para su origen data de que se piensa que fue en Grecia durante el siglo VI a.C., ya que en esta época era común que se reflexionaran profundamente los principios morales de la ética, y a partir de ahí empezaron a surgir varias posturas o corrientes, entre ellas el eudemonismo, que incluso llegó a tener influencia en la Iglesia Católica, y varias corrientes llegaron a considerarla como un bien supremo. Hay dos tipos de endeumonismo: el endeumonismo individual, el cual se basa en el cómo actuamos correctamente para preocuparnos nuestra felicidad y satisfacción, y el eudemonismo social, el cual se basa en cómo actuamos y cómo utilizamos de manera filosófica el bien o el mal para facilitar pues la felicidad de otras personas. Las principales características del eudemonismo nos dicen que es una postura ética que afirma que la felicidad es un bien que toda persona anhela, además que son normas morales basadas en la felicidad plena, como vivir y actuar conforme a la razón. Dejarse llevar por las pasiones no suele conducir a la felicidad, por lo que la felicidad se logra a través del uso adecuado de la razón. Bueno, entre los principales representantes que encontramos en el eudemonismo está Aristóteles, Epicuro de Samos y Jeremy Bentham. Aristóteles era un filósofo científico griego que nos decía que el propósito del eudemonismo era encontrar la eudamonía, que se traduce a felicidad o florecimiento. Esta misma se obtiene a través de los principios éticos. También nos decía que nosotros seremos justos y virtuosos en medidas que sepamos encontrar el equilibrio entre dos posiciones opuestas. Esto quiere decir que nosotros encontremos un equilibrio, bueno, un punto medio en una situación sin tener excesos y para poder llegar a encontrar la felicidad. Por otro lado, también tenemos Epicuro. Epicuro era un filósofo griego que nos decía que el humano buscaba la felicidad. Sin embargo, a comparación de Aristóteles, Epicuro sí mencionaba la felicidad, sin embargo, esta la decía en una perspectiva distinta a esta. Epicuro nos decía que el fin último de la vida es alcanzar la felicidad, pero esta felicidad se obtiene mediante la ausencia del dolor físico y la tranquilidad del alma.
Ok, como tercer representante del eudemonismo y padre del utilitarismo tenemos a Jeremy Bentham, el cual realiza la teoría del cálculo de la felicidad, la cual nos dice que entre más ausencia de dolor y de sufrimiento haya en tu vida cotidiana, en las actividades que tú realizas, más feliz eres en tu vida. Al mismo tiempo nos dice que la teoría ética trata de diferenciar el bien del mal al enfocarse exclusivamente en los resultados de las acciones. Esto nos da a entender que eres más feliz entre más resultados veas de tus acciones, al mismo tiempo que es como otra versión de las consecuencias. Ok, el eudemonismo cotidianamente, bueno, por así decirlo, en la vida cotidiana, tenemos algunos ejemplos, como puede ser en las organizaciones que no gubernamentales. Estas organizaciones son las que no tienen ningún fin de lucro y hacen todo lo posible para ayudar a las personas que más lo necesitan. Esto hace que las personas se sientan felices por ayudar a otras personas que lo necesitan. Los maestros y educadores tenemos que los maestros se sienten se satisfacen o se sienten felices al ver a sus estudiantes crecer tanto como personas como en sus conocimientos. Como último ejemplo, tenemos una persona que domina sus emociones. Al estar una persona que domina perfectamente sus emociones, se siente más feliz a lo largo de su vida que una persona que no sabe hacerlo. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.